Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio del podcast Analizando. En este segundo episodio me gustaría poder ampliar algunos conceptos que pude mencionar en el episodio anterior. En el episodio anterior compartí el análisis y las interpretaciones sobre el personaje de Helga G. Pataki en la serie de Oye Arnold. En este análisis surgieron múltiples conceptos, tanto psicológicos como psicoanalíticos, que me gustaría poder ampliar. Sin embargo, no voy a tomar este capítulo para poder describir cada uno de ellos porque sería demasiado. Sin embargo, en el futuro voy a compartir nuevas interpretaciones de otros personajes y va a permitir que ocurran una oportunidad para mencionar nuevamente estos mismos aspectos. Entonces, para empezar, me gustaría aclarar que este episodio estará centrado específicamente en cómo la hostilidad viene a jugar la función de una defensa para el sujeto en sí. Resulta que en nuestra mente, en nuestra psique, existen unos mecanismos que son considerados o llamados en la psicología y en el psicoanálisis como mecanismos de defensa. La principal función de estos mecanismos es protegernos del displacer, de la ansiedad y todo este tipo de emociones que despiertan este displacer. De cierta manera, esta es la principal función de ellos. Y fíjense que si simplemente estos no existieran, estaríamos nosotros como sujetos enfrente a todo este gran displacer. Resulta que existen muchos mecanismos de defensa, pero todos cumplen con la función de permitirnos no estar vulnerables ante el displacer o ante la ansiedad. Me gustaría poder enfocarme en un mecanismo de defensa muy particular. Tengo que mencionar que estos mecanismos de defensa son completamente inconscientes y aunque podamos buscar ciertos elementos que sí nos permita distinguir qué tipo de mecanismos están siendo activados, la función de estos inicia particularmente desde el inconsciente. El que voy a hablar hoy es el mecanismo de la formación reactiva. Este mecanismo de defensa tiene un nombre bastante único, de hecho parece que fuera muy complejo con este nombre de formación reactiva. También puede ser considerado como reactividad. Pero ¿en qué consiste este mecanismo de defensa? Resulta que este mecanismo es muy único, es uno de los que más me interesan a mí, más me llaman la atención y ya les explico por qué. Resulta que el mecanismo de defensa permite poder cambiar nuestras emociones de un contenido a otro, sin importar que estos sean contrarios. Tomando el ejemplo de mi último episodio donde hago la interpretación de Helga G. Pataki, que es una niña, es una chica que está enamorada de un compañero de clases de su misma edad, por supuesto, y que ella simplemente no demuestra que está enamorada, que ama a este chico Arnold, porque inmediatamente iba a estar completamente vulnerable. Tenemos en cuenta que de cierta manera, evidenciar que nosotros sentimos atracción o tenemos amor hacia una persona, deja que podamos estar en tela de juicios o que otras personas puedan burlarse de nuestros sentimientos. Entonces, algo que podemos ver en este personaje de Helga es que la alternativa a la cual recurre para que no se enteren de su secreto es pasar del amor al odio. Y así es como vemos que el personaje de Helga viene a desenvolverse a lo largo de toda la serie. O sea, siempre podemos ver muchas maneras en que ella intenta lidiar con la realidad y con los sentimientos que ella tiene ocultos. Y podemos ver que ella, cuando se encuentra totalmente solo, sí da un espacio para poder sentir todo lo que despierta Arnold en su vida. Y por supuesto podemos ver que ella prácticamente entra en una especie de éxtasis donde se vuelve muy poético todo lo que habla de Arnold y lo dice desde un punto en el que se siente que tiene mucho alivio al decirlo. Pero por otro lado podemos ver que en gran parte de la historia y el desenvolvimiento de Helga
nos encontramos de que ella es muy hostil, incluso hasta con el mismo Arnold, para que ni siquiera él se dé cuenta de todo lo que ella siente por él. Es allí donde vemos a Helga, que tiene esta postura de una chica bastante ruda y que también la manera en que viene a hablar de Arnold, incluso consigo misma, al principio puede ser construido de manera de crítica. Por ejemplo, vemos que Arnold es una persona muy atenta, bastante altruista con muchos de sus amigos o de cualquier otra persona que ni siquiera forma parte de su círculo social. Él siempre se demostró que era una persona que le encantaba ayudar a los demás. Y a veces Helga, al ver estas acciones de Arnold, cuando se encontraba solo, por supuesto, empezaba a hablar primero de manera negativa y criticar de que era un tonto por preocuparse por ayudar a X personaje, pero inmediatamente después, cuando ya se da cuenta que está completamente de verdad sola y que nadie lo está escuchando, empieza a desplegar el discurso de lo que de verdad siente por él. Y es algo bastante particular como vemos que interactúa el mecanismo de defensa de la formación reactiva aquí. Vemos que el contenido del amor que tiene Helga hacia Arnold pasa también a una especie de desprecio que de cierta manera el amor quede oculto, ¿ok? Y no es solamente un desprecio para que los demás sean testigos de que no existe una atracción de Helga hacia Arnold, sino que incluso cuando ella está sola también dice cosas negativas de él. Y es aquí donde vemos que está funcionando la formación reactiva. Y como todo mecanismo de defensa, la formación reactiva permite que Helga esté a salvo de la angustia, una angustia que podría llegar a ser provocada a un nivel bastante alto, bastante displacentero, si todos se enteraran de que ella, al comportarse de manera bastante ruda, tiene un lado muy sensible que ama con gran devoción a Arnold. Aquí me gustaría detenerme y hablar de la particularidad de este mecanismo de defensa. Resulta que el cambiar el contenido de una emoción o de un sentimiento, por ejemplo en el caso del amor-odio, es algo bastante interesante. Incluso lo vemos en muchas parejas. Vemos que de un momento a otro podrían estar de buen humor ambos y que al tomar una decisión o al discutir sobre algún tema, inmediatamente se descontentan y se molestan. Y la manera en que ellos pasan del amor al odio o del odio al amor a veces es simplemente cuestión de segundos. Y el motivo de esto es que el amor y el odio, desde una perspectiva un poco más interpretativa, no corresponde a opuestos. Ninguno de los dos es el opuesto del otro. Porque si nos ponemos a ver qué característica tiene cada uno, nos damos cuenta de que a la persona que le dirigimos esta emoción está bajo unas expectativas, bajo unas condiciones, donde si la persona llega a cumplir ciertas condiciones, nosotros llegamos a la conclusión de si va a recibir amor o odio por parte de nosotros. Pero algo bastante particular, sea cual sea la emoción que va dirigida hacia esta persona, hay un componente muy interesante y es que la atención va a estar allí, ¿ok? Aunque nosotros amemos o de cierta manera odiemos a alguien más, siempre vamos a tener una atención. De cierta manera, esta persona va a tener un lugar de relevancia en nosotros. Es por eso que el odio no es muy diferente al amor. Y de cierta manera, siendo un poco más justos en hablar de opuestos, el verdadero opuesto del amor sería el desinterés. Porque si el amor, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivirlo, permiten que toda nuestra atención, incluso la gran parte de las horas de nuestro día, venga a ser sumergido en este mundo imaginario y pensar en la persona amada, todo esto se traduce a un gran nivel de atención y alivio dirigido hacia la otra persona. Pero es por eso que podemos darnos cuenta que el verdadero opuesto del amor es el desinterés. Porque si el amar a la otra persona comprende dirigir gran parte de toda nuestra atención hacia ella, el desinterés inmediatamente voltea todo a que simplemente no se dirige nada de interés hacia el otro. Otro ejemplo
bastante común que ocurre de este cambio de contenido del amor al odio es precisamente cuando las relaciones terminan. Y esto es bastante interesante. Por ejemplo, podemos ver hay personas que cuando terminan una relación empiezan a tener algunos reproches, conceptos y opiniones negativas que van dirigidas hacia el ex. Y precisamente el odio aquí está funcionando como otro mecanismo de defensa o prácticamente termina siendo el resultado de un mecanismo de defensa que podía ser por supuesto la formación reactiva, y es que como la otra persona no viene a cumplir mis expectativas o no viene a cumplir las cosas que yo espero de él o de ella, inmediatamente me da motivos a mí para tener reproches, para tener un odio hacia la otra persona. Y si analizamos muy bien este odio o estos reproches hacia el ex, nos podemos dar cuenta de que todo este interés que se le va a otorgar a este ex inmediatamente se traduce en que para yo no sentirme vulnerable hacia ti, prefiero tenerte en un concepto negativo, para que parezca que no tengo interés en ti y que no considero la opción de volver a estar contigo. Y bueno, con este último ejemplo me gustaría poder cerrar este segundo episodio del podcast, así que bueno, les agradezco por su atención y nos veremos en un próximo episodio. Saludos.